quienes no habían visto el videíto famoso, está complicado, ¿no? Oh, es impresionante. Para el policía. Está impresionante. Complicado para el policía, como dije hoy. Ese que pasó Telemundo, el video, ese está... Realmente está fuerte, ¿no? Ahora, perdón, yo sé que quedamos en pasar a hablar de otra cosa, pero... decías algo en el bloque anterior que nos interpela también a nosotros, medios de comunicación, noticieros, ¿no? Lo de la violencia generando más violencia, la naturalización, sea a través del cine, a través de los medios, a través de los juegos. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? En el mundo globalizado en el que vivimos hoy, que no tiene marcha atrás. Sí, el tema es la globalización, o uno de los temas de la globalización. De todas maneras, yo creo que trabajar desde el punto de vista científico en cómo, que está estudiado, cómo el hombre, el ser humano, la especie, aprende, mantiene y extingue conducta, es una cuestión que deberíamos tomar en cuenta. Ejemplo, si yo emito una conducta y esta conducta es valorada por el medio, por el contexto, es reforzada positivamente, está comprobado científicamente que voy a aumentar la frecuencia y la intensidad de esa conducta. Si yo en el barrio, porque soy el matón, el golpeador o el que tengo más muertos, estoy valorado, esa conducta no queda estática, sino que se va a potenciar en frecuencia y en intensidad. El valor cívico o los valores cívicos, yo creo que tenemos un gran debe con eso. Porque alguien en la audiencia puede decir, bueno, todos miramos televisión y no todo el mundo sale a matar gente. Sí, sí, también, no todos somos iguales. Me hace acordar, ¿saben a qué? Perdón, la interrupción. Sí. Al tema del suicidio. Que por creer que generaba contagio, efecto contagio, se volvió un tema casi que tabú y bastante mal nos hicimos llevándolo a categoría tabú. Sí. Hoy está sobre la mesa. Y estamos en la línea totalmente opuesta. Igual, pero en esa línea... matice con eso. Perdón. Sí. Si pongamos como caso, cerremos a las 19 horas de hoy y recogemos los partes policiales de todas las seccionales de Montevideo, nos daría, si es que habláramos sobre esos temas, para hacer un programa de unas 12 o 14 horas, hablando solamente de los hechos ocurridos en un día. Eso no ocurre porque la tarea del periodista, de alguna manera también, es filtrar esa información en el sentido de valorar lo importante. Si a mí me roban la billetera en la puerta del canal, no es lo mismo que lo que estamos hablando de 2 personas muertas, ¿no? Obviamente eso es lo que le da el contexto a una noticia y la validez de la misma. Pero yo no sé si están así. En realidad ocurre a diario de una enormidad y una cantidad de delitos que no siempre se ven reflejados en los medios. Claro. Por suerte. A eso iba yo. Y la pregunta es, ¿hay un efecto de imitación porque... que digamos que los recomienda que no haya o que la gente no vea escenas de violencia en los medios masivos, en las redes sociales o lo que fuera? ¿Hay un efecto de imitación? Sí, claro. Hay un efecto de imitación, lo señalaba anteriormente, en estudios experimentales de Bandura. Ahora recordé el apellido del autor, Bandura. La cuestión está en que antes de la imitación uno tiene que ver de dónde parte ese aparato psíquico. Y ahí es la diferencialidad que hay entre unos y otros. Claro. Unos actúan y otros no actuamos o actuamos más retardadamente. Entonces, si yo normalizo la violencia, la hago cotidiana, hay otro proceso que se llama desensibilización sistemática. O sea, yo expongo a alguien a un estímulo en forma continua, la capacidad de darse cuenta y de obtener una distancia crítica con eso se va cortando hasta que desaparece. Bien. Entonces, por eso de vuelta lo mismo. La violencia es una conducta humana y en tanto conducta humana yo entiendo que debería ser abordada por especialistas en conducta humana, entre otros, ¿no? Hay factores de riesgo para la violencia, sin lugar a dudas. Y las subculturas criminales, que es una de las escuelas criminológicas de Cohen, si no recuerdo mal, justamente lo que hacen es que encapsulan una subcultura dentro del cuerpo social. Y esa subcultura tiene valores antagónicos. Claro. Cuanto peor, mejor adentro de la subcultura. Claro. Está claro. Y eso ha ido permeando, ¿no? Claro. ¿Y qué tenemos que hacer los medios de comunicación a la hora de referirnos a los protagonistas de estos episodios, ¿no? Porque estoy leyendo muchos mensajes de la gente que nos escribe, los que están llegando a la página de Facebook de Esta Boca es Mía, algunos interpelando a los medios por cómo abordamos los temas, algunos de cómo llamamos aquí. Entonces, pensaba,
incluso está en el Zócalo que ponemos, 2 hinchas, ahora es otro, pero hace un ratito eran 2 hinchas asesinados, ¿no? ¿Son hinchas? ¿Hay que decirles 2 hinchas asesinados? O porque iban armados, o sea, me da mucho más delincuente que casualmente además son hinchas de un partido de fútbol. ¿Me entendés a lo que voy? Sí, sí. ¿Cómo hay que...? Porque... Lo que pasa es que el sujeto... o qué tanta incidencia tiene el fútbol. No, pero a ver, el fútbol, el El sujeto de básquetbol. lo que estoy comunicando. Si yo puedo decir hincha, voy a hacer un ejemplo... ¿Qué? Y no mencionás que iban armados, pequeño detalle. Voy a hacer un ejemplo fuera de tiempo que nos tocó vivir a nuestra comunidad. Pederasta pasivo roba secuestra o roba. Y era un titular de noticia. Entonces, ¿el tema cuál era? El robo era que quien hacía ese delito era gay, era gay con determinada preferencia de práctica sexual. Qué rebuscado ese Bueno, pero era... mío. pero en realidad era la foto. Era correcto. Agarra los diarios y mira, estamos hablando de los años 80, 90. Entonces, ¿qué pasaba? El cómo yo presento el sujeto de la noticia, enfoco el análisis en el sujeto. Acá lo que hay es hay un hecho delictivo y de violencia donde 2 personas vienen, tirotean. El motivo puede ser una bandera, el contexto puede ser que estaba dentro de un clásico. Parte de ese contexto es que los hinchas, que los que estaban con camisetas del cuadro de fútbol. ¿Qué más? Pero el hecho sigue siendo totalmente aislado. Estamos en Pando, estamos en Las Piedras. Sí, pero O sea, además, que capaz que lo que decís es que vende más titularlo de una Bueno, forma. ahí yo creo que ahí está la historia. ¿Dónde pongo el sujeto de la noticia? Independientemente del hecho en sí, vende Llama más así al titularlo de una Bueno, forma pero que de ahí otra. está el sujeto perdón. de la noticia, está ahí. pero, ¿Dónde pongo yo el sujeto? como decía Pepe, los medios simplemente recogen una pequeñísima parte de los hechos que ocurren durante el día, porque necesariamente tienen que hacer, y ahí está la tarea periodística, una selección para priorizar qué es lo efectivamente más incide en la vida social o qué es más lo que le puede llegar a importar a la opinión pública en general. Como no voy a abundar en el mismo ejemplo que ponía Pepe, pueden haber muchos más. Pero en realidad el interés está, en este caso que estamos hablando, está pautado no porque se hayan matado a 2 personas que de repente mataron a 4 anoche en otros episodios y nadie está hablando de eso. Sí. Por la característica de que eran 2 con una camiseta de fútbol de un equipo y que fueron a atacar una bandera del otro equipo. Sí, o sea, claro. El día del clásico. la presentación Yo es me básica. interpelo a los medios, ¿no? Yo tengo una visión crítica de determinadas cosas. También recuerdo las 142 veces que pasaron el asesinato de un policía en la pasiva en Pando. Yo me refiero a que hay maneras de vehiculizar la noticia. No fue la de 8 de octubre, discúlpeme. Fue la del 8 de octubre, me parece. 8 de octubre. La del episodio que se 8 de octubre. criticó que se pasara tantas Garibaldi. veces. 42 Noticiero de veces, que la pasiva de familia 8 de vio octubre cómo lo Garibaldi. mataban al Horrible, padre. estuvo muy mal hecho eso. Entonces yo creo que es la vehiculización. En cuanto a la pregunta suya anterior, el fútbol, el básquetbol, los cumpleaños de 15, son envases donde se vehiculiza la violencia. O sea, no es el fútbol. Y en cuanto a lo que usted señalaba, La Navidad. de si son hinchas La Navidad, los o no fin son de hinchas, año. dentro de las barras bravas de los equipos, no solo uruguayos, yo no diría que lo que menos importa, pero es secundario el resultado deportivo. Ahí se juega mucho dinero, mucho poder, mucho negocio. Y bueno, yo creo que uno tiene una visión un tanto simplista desde afuera de lo que son las barras bravas, ¿no? Por lo tanto, seguir jugando sin público no va a cambiar todo lo que puede ocurrir en paralelo, no dentro del estadio obviamente, en paralelo a los abanderados de cualquiera sea el club, pero que están dedicados a la actividad delictiva. Es un malestar Las hinchadas de cultural. fútbol son colectivos de la sociedad como cualquier otro. Entonces, el tema es, cuando el clásico es con público, lo que analizamos es la gente que va a ver ese partido, que nada tiene que ver con... No, pero una cosa es ser hinchada y otra cosa es ser un delincuente, y hay que separarlos tantos. Pero Lo que pasa es que hay dentro de delincuentes que son hinchas. Pero dentro de la hinchada hay delincuentes, como hay Bueno. gente de bien. Como hay delincuentes en todos como lados. hablamos- Claro, perfecto, exacto. Por eso decía, Sí. es un colectivo de la sociedad. Pero no generalizar con Cuando hinchada, hablábamos porque el no. otro día del tema de lo que pasó en el último clásico,
que estábamos analizando acá, ¿se acuerdan que hablábamos que decían, dentro de la barra se da venta de drogas, se da no sé qué, se da que vino el representante de uno de los sindicatos policiales y dice, a ver, pasan millones de cosas en las tribunas, mientras tanto y lo que salió obviamente fue porque el mayor acto de violencia que sucedió fue lo de la bengala náutica, pero la realidad es que pasan un montón de cosas dentro de esos lugares, sobre todo, Que a todo esto, en las barras, vieron ¿no? que hay un presunto Sí. responsable, presunto porque habrá que ver. Entonces, yo creo que esto del utilizar, sí, iban con la camiseta de un equipo, pero no dejan de ser eran delincuentes que tenían la camiseta de un equipo Claro, y pero- que yo creo que se transformó más en la noticia porque fue el día del ¿Cómo clásico. enchastras al equipo, Qué bárbaro. Qué manera de enchastrar al Pero equipo. era el día del clásico. No, Es como, sé. a ver, siempre pasa, Entiende. y siempre pasa, digo, o mejor dicho, vuelve a pasar, y pasa en el caso de la escuela, ya que después vamos a abordar el tema, terminan pagando justo por pecadores. Totalmente. Y entonces, eso es lo que estamos naturalizando, y para mí es eso lo que está mal. 251.000 niños todos los días, o casi todos, van a la escuela. Sí. Estoy hablando de escuela pública en este caso. Y tenemos un caso cada tanto. Ahora, algún límite hay que poner también. Pero, o sea, hace 9 años, 10 años ya que este protocolo, que cada vez que hay un hecho de 2014. violencia se para. 2014, bueno, 11 años. ¿Ha dado resultado? Y aparentemente no, porque seguimos hablando de lo mismo. Pero insisto, algún límite tenés que poner. Que estemos hablando de este tema hoy también hace a la cosa. Por eso digo, a mí me... Pero lo que pasa Yo creo es que que cada, después de cada vez que tantos sucede, años- hablamos del tema, pero no se revé el protocolo. Uno puede entender a los maestros que sufren este tipo de agresiones que son intolerables. Ahora vamos a repasar después la crónica de Telemundo bien Pero cómo fueron. quizás habría que revisar el protocolo para que esto no suceda, porque con esta actuación de los gremios, que es loable y está muy bien porque de alguna forma tienen que hacerse escuchar, tienen que brindar otro tipo de soluciones, porque sucede un hecho de estas características. Pero la solución suspenden es las dejar clases, a miles y dentro de un mes niños sin tenemos exactamente escuela. la Claro, misma. ahora vamos con eso. Me gustaría una reflexión final entonces de nuestro invitado. Bueno, como reflexión final, es un tema que no va a tener marcha atrás en forma inmediata y yo creo que uno de los errores que estamos cometiendo es tratar de encapsular y segmentar la violencia. Fútbol, básquetbol, la escuela. La violencia demuestra un malestar cultural y una degradación en Sí, cierta pero no manera. requieren abordajes específicos, distintos tipos de violencia. Puede ser que para la parte operativa pueda ser específico en determinados escenarios, con determinado contexto. Pensando en, por ejemplo, la violencia machista, ¿no? Tiene un abordaje bien distinto de lo que es Lo que pasa es que el otra machismo violencia. está metido en toda la violencia. ¿Eh? En todos los actos de violencia está metido el machismo porque son raíces culturales. Y ahí está el tema. Yo creo que hay una violencia instalada y yo creo que esa violencia instalada mucho tiene que ver con que no estamos trabajando el conflicto de la alteridad. O Sí, sea, sí, el otro. El otro. Sí. Pero creo bueno, que el género, bueno, pero muchos que entienden que es lo clave hace que en vayamos esa diferencia. perdiendo, eso es lo que hace que vayamos perdiendo cultura cívica, cultura de convivencia. Nos guste o no nos guste, en este momento convivimos en una sociedad y entonces yo creo que el tema de la convivencia es clave y fundamental. Es más, y yo creo que inclusive en el simbólico de la educación, que también tiene que ver con el fútbol y el deporte y todo eso, en ese espacio de la educación estamos también que tenemos que aprender a cuestiones de civismo, de convivencia ciudadana. Bien. Para que antes de despedir a Álvarez, nosotros después seguimos, pero tenemos que despedir al invitado. Entonces, Un poco eso, la educación y los valores cívicos que nos permiten vivir en sociedad son fundamentales. Si los perdemos o los minimizamos y naturalizamos otra manera de accionar, no se puede esperar ningún cambio, sino un agravamiento, cada vez un agravamiento, ¿no? Por lo que señalaba anteriormente. Hay conductas violentas que son reforzadas en el imaginario social, en el imaginario de la subcultura todavía más. No podemos esperar un cambio. Y obviamente tener la paciencia suficiente, que no la tenemos, como para empezar a trabajar desde la base de lo que genera la violencia. Porque si seguimos trabajando y dando aspirina para el dolor de cabeza en un tumor cerebral, se nos va a morir el paciente. ay, qué duro eso. Muchas gracias por habernos acompañado. No, al contrario, gracias a ustedes. Les cuento las novedades de Sorry Fácil y ya seguimos. Soy el doctor Nicolás Perdomo y te invito a mejorar tu calidad de vida. Esta semana, jornada de implante